Aleluya. Gloria al Eterno, bendito Dios. Aleluya. Lluvia de bendiciones tengan todos y cada uno de nuestros seguidores, amigos, hermanos en la fe, aquellos que quieren escudriñar las escrituras. Vamos a estar en un tiempo de conocer más a fondo la historia del cristianismo, antecedentes históricos del cristianismo, sección número 3. Aleluya, bendito Dios. Vamos a estar aquí meditando en este estudio, porque esto es algo de meditación. ¿Sabe por qué? Porque se nos ha engañado bastante y es necesario que la verdad salga a flote. El por qué tantas cosas fueron quitadas de la Biblia, qué pasó con esas cosas. A la élite no le interesaba para nada que nosotros descubramos cada cosa. Vamos a pedirle sin más preámbulo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que hagan su entrada triunfal en este tiempo para que el Eterno me ayude a dirigir este tiempo donde vamos a estar analizando los antecedentes históricos del cristianismo. Y hoy el profeta que vamos a estar hablando, primeramente voy a decir que de la misma manera que Enoc, un hombre que caminó con Dios, un hombre que no vio muerte, aleluya, así hay otros que fueron retirados de la Biblia. Y nosotros hoy vamos a analizar uno de ellos. Y este se llama Mahoma. Y usted dirá, pero que entonces ella se cambió de bando. ¿Cómo fue la cosa? No, vamos a estar en este tiempo de antecedentes históricos. Nosotros vamos a buscar esos profetas de la antigüedad y vamos a escudriñar sus libros. Aleluya, sus libros. Como por ejemplo, miren, acá. Un Corán. Entonces, vamos a analizar de la misma manera que usted tiene una Biblia, usted también debe tener un libro mormón. Yo en República Dominicana tenía todas las Biblias. Tenía la católica, la testigo, que es un libro estudiado, que no es ninguna Biblia, es un libro. Entonces, usted tiene el derecho de escudriñar, porque es tiempo de que usted entienda, oírlo todo y retener lo bueno. Bendito sea el nombre del Eterno. Vamos a esperar que se vayan conectando los hermanos y hermanas que desean estar en este estudio bíblico de hoy. Compartan, hermanos, compartan el estudio. Es muy importante que compartan cada estudio bíblico porque queremos llegar a cada corazón. Queremos llegar a que la persona conozca más acerca de cómo surgen ciertas religiones y por qué no debemos decir que esta o aquella religión no es cristiana simple y llanamente porque tenga quizá otro nombre, porque esa es la palabra correcta. No porque tengan otro nombre quiere decir que no crean en Jesús, es totalmente falso. Bien, entonces hoy vamos a tener sí que leer. Vamos a tener que leer bastante porque naturalmente yo no tengo todo el contenido histórico y la biografía y todo eso para tomar un solo tiempo. Es decir, yo voy a hacer un resumen de la vida de Mahoma, de lo que yo pude investigar, que tiene base estructural, todo está históricamente avalado. Y que no lo pusieran en la Biblia, como fue el caso de Enoc, un hombre que caminó con Dios, dice la palabra. La palabra dice que Enoc era un hombre que caminó con Dios, pero aún este hombre caminó con Dios, lo quitaron de la Biblia. ¡Wow! Fuego pentecostal. Entonces, como nos vamos a adentrar a la vida de Mahoma, el último profeta que existió en la antigüedad, y que de ahí surge lo que conocemos como el Islam. Recuerden bien que el Islam son dos corrientes, no es una.
Entonces, así como existe el evangélico moderno, como le llaman, y el evangélico pentecostal y no sé qué, pues así mismo hay una rama distinta del Islam, pero que también es lo mismo, es el Islam, pero diferente. Y vamos a entrarnos primero a lo que es la biografía. Voy a leer un poquito. Recuerden que las palabras en árabe, para mí, son difíciles de decir, y yo creo que para cualquier persona, eso es como que usted esté leyendo en chino casi. Yo voy a nombrar algunos, voy a decir algunos nombres, quizás no lo voy a decir de la manera wow, pero voy a tratar de hacer lo mejor que pueda dentro de mis posibilidades para llevar esta información a cada persona. Es necesario que conozcamos el por qué esos profetas, así como Enoch. Recuerden que cuando vayamos terminando este tiempo de antecedentes históricos, es que vamos a iniciar el libro de Enoch, porque este libro es demasiado profundo. Me tomaría a mí, yo creo que una semana, estudiar todo lo que tiene que ver con este libro de Enoch, pero con lo que tiene que ver con Mahoma, pues es un breve relativamente, hablando a lo que es el libro de Enoch. Entonces vamos a entrar, sin más preámbulo, a conocer a Mahoma. ¿Quién era Mahoma? Yo no soy islamista, yo estoy dando antecedentes históricos del cristianismo. Oiga bien. Bien, vamos. Sin más preámbulo, vamos a darle para acá. Entonces, el nombre de Mahoma era bien complejo. Abu Muhammad. Entonces vamos a dejarlo más cortico. Mahoma nació en el año 570 después de Cristo en la Meca, actual Arabia Saudita. Y falleció, lo matamos rapidito, y falleció el 8 de junio del año 632. Posiblemente su edad aproximada es entre 61 a 63. Algunos dicen que no, que posiblemente fue a los 62. Murió bien, no subió para el cielo, di que murió y se fue para el cielo. No. Murió normalmente. Y esa es otra parte que si quieren saber algo más de qué murió, pues yo sé también de qué murió, pero no lo voy a dar en este estudio, porque esto es simplemente dar una base a lo que eran estos profetas que hemos estado hablando. En la otra semana nos referíamos a María Magdalena, una mujer discípula del Cristo vivo. Entonces hoy le tocó a Mahoma, otro profeta quitado de la Biblia. Bendito Dios. Entonces, ya conocemos que nació en el año, anote los datos, nació después de Cristo en el 1570. Entonces, este hombre empezó un movimiento debido a algo que sucedió en su vida. Pero voy a estar leyendo acá. Dice que Mahoma empezó con algo aquí en su cabeza que lo estaba como que, no sé, él veía muy mal que la gente era politeísta. La gente creía en varios dioses y aún en su propia comunidad, en la Meca, en la actual Meca, lo que había ahí, hermanos, era muchos dioses paganos. Ahí había muchos dioses, muchos. Y era un punto comercial donde quienes se encargaban de la Meca conseguían bastantes recursos. Era un punto prácticamente no religioso, sino comercial, porque ahí se adoraban a todos los dioses que existían en el entorno árabe. Entonces, como él empezó a hablar de eso, mire cuál fue la razón por la cual Mahoma empezó a atacar aún a su propia tribu. Bendito Dios. La tribu a la cual él pertenecía, ellos estaban aquí basados en lo que era la Kaaba. La Kaaba, ¿verdad? La Kaaba es donde está la Meca, ahí mismo, ¿verdad? Había una Kaaba y había muchos, como repito, muchos dioses falsos, muchos.
Bien, entonces dice que fue repudiado por su propia gente. Dice que no había una peregrinación, sino más bien había un comercio. El repudio al politeísmo que denunciaba Mahoma era particularmente ofensivo a su propia tribu. La tribu era Quraishi, por cuanto ellos eran los guardianes de la Kaaba. Es por esto que Mahoma y sus seguidores se vieron perseguidos. Según la tradición islámica, los mecanos hicieron planes para matar a Mahoma, pero cuando él lo supo, entonces decidió abandonar la Meca. Aproximadamente en el 619 falleció Hadilla. Esa fue su primera esposa con la que él se casó. Entonces también ahí mismo murió su tío Abu Talio. Entonces seguimos acá. Dice que al él sentirse tan solo en ese tiempo, entonces viene a ser, hermano, que él decidió retirarse de ahí, de la Meca. Entonces, después de esto, venimos al artículo donde está la Isra y la Mira. En el año 620 después de Cristo, según relata un hadiz de Mahoma, hizo un viaje en una noche desconocido. Isra y Mirai. Isra es la palabra en árabe que se refiere a un viaje milagroso. La Meca, de la Meca, Jerusalén, especialmente al lugar conocido como Amisha. Oiga bien lo que va a pasar acá. Dice que él hizo un viaje milagroso a la ascensión al cielo, donde según el hadiz recorrió los 7 cielos y se comunicó con el profeta que le precedieron, tales como Abraham, Moisés y Jesús. Él dice, en estos hadices están dentro de su libro Corán. Entonces, cuando Mahoma sube al cielo en esa visión que él tuvo, fue ahí donde escribió ese libro, el Corán, se lo ayudaron a escribir. Recordemos también que Mahoma era un militar político, pero él se volvió militar debido a la persecución que se puso en él. Cuando Mahoma, hermanos, estaba en esta tierra, lo que él hablaba era lo mismo que los ebionitas hablaban acerca de Jesús. Mahoma no enseñó otro mensaje que el mismo mensaje que el cristianismo habla. Mucha gente dice, no, pero es que Dios no se llama Alá. Entonces, por eso vamos a leer acá. ¿Cómo es que vamos a entender por qué mucha gente desecha o dice que el Islam es malo o es bueno? Cuando yo lo estudié a fondo, todo lo que tiene que ver con esto, y déjeme decirle, usted se va a sorprender la similitud que tiene con el pentecostalismo. Mahoma enseñó, el Islam significa sumisión a Dios. No como hay algún pastor que están diciendo por ahí, es sumisión a un gobierno. No todas las personas tienen que sumiso a un gobierno. Porque, por ejemplo, aquí estaban pasando cosas terribles. La palabra, lo que a Mahoma habló es que Cristo era el camino. Y es una copia del judaísmo, aclare ese punto. Las religiones abrahámicas se conocen como el judaísmo, el cristianismo y el islam. Las 3 ramas son en sí mismas. Es decir, tanto el cristianismo como el islam y el judaísmo tienen una íntima relación, es lo mismo. Lo que Mahoma seguía enseñando era que había un Dios único. Entonces, cuando decimos un Dios único, y muchos cristianos entienden que el nombre Alá no es Dios.
Y lo he escuchado de pastores que según ellos han estudiado demasiado. Sorprendida estoy yo con tanto estudio. Entonces, cuando yo me pregunto en mi cabeza, Alá, déjame buscarlo en arameo, porque Jesús no hablaba otro idioma más que arameo. Entonces, cuando yo voy al idioma arameo para entender por qué Mahoma decía que Alá era un Dios único, y si estamos afirmando que el Islam es una religión abrahámica, el cristianismo es una religión abrahámica. El catolicismo es una religión abrahámica. Entonces, ¿cuál es el debate? Ok, seguimos. Si Jesús hablaba arameo, vamos a ver ahora cómo se dice Dios en arameo. ¿Cómo era que Jesús lo decía? Vamos a ver. Dice, el nombre de Dios en arameo es Ela o Alá. Hermano, lo estoy leyendo perfectamente. Dice Alá. Es decir, cuando Jesús oraba, él tenía que llamar a Dios Alá. Porque era en arameo. Arameo, vea, qué cosa. Esta palabra, dice acá, yo estoy leyendo, mire, un documento. No me lo estoy inventando, lo busqué. La palabra en arameo, Dios, Alá, en arameo es así mismo, Alá. Y dice algo más interesante. Dice, esta palabra se usaba en los libros de Esdras y Daniel. Y es un connotado del hebreo Elohim. Oiga bien, es un denotado, es decir, decía Alá. Decir Elohim es lo mismo, porque dice Elohim Ela. Entonces, cuando vemos la Biblia, porque yo uso, como le digo, yo uso la Biblia, uso este libro de acá, este libro de allá, y hago un complemento para nutrirme. Yo no estoy aquí diciéndole a ustedes algo que ya no está previamente buscado, indagado y toda la cosa. El Islam y el pentecostalismo es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que el odio que la élite judía, porque venga acá, espérate, yo voy a seguir para acá, dice Alá, en el contexto bíblico, el arameo es uno de los idiomas en lo que se escribió parte de la Biblia, como algunos pasajes en los libros ya antes mencionados de Esdras y Daniel. Entonces, seguimos para acá, porque estamos leyendo bastante, porque es necesario que usted conozca que no han engañado. Cuando se dice aquí, que acabamos de leer, que Ela y Alá y Elohim es lo mismo en arameo, entonces cuando un pastor dice, no, porque el Islam y no sé qué cuántas cosas, que Alá no es Dios, venga acá, pero si en arameo dice que Alá es Dios, entonces explíqueme usted qué fue lo que usted no entendió, porque mi Biblia, en particular, mi Biblia tiene griego y hebreo, y tengo otros diccionarios que también me ayudan con palabras en arameo. Entonces, no es que un pastor se ponga a decir algo que no conoce, porque para yo, hermano, estar hablando ahora, yo tuve que fajarme a estudiar una semana. Entonces, seguimos. Él enseñó que hay un Dios único. Bien, nos quedamos ahí, hay un Dios único, el eterno, Elohim, Alá, como se llama en arameo. Bien, entonces, hay otra parte interesante. A diferencia, y abra un paréntesis grandote, a diferencia del judío, que dijo, no, Jesús no es Dios, Jesús no es nadie, ese ni siquiera es profeta, ni siquiera es nada. El Islam dice, y Mahoma dijo, que siguieran el mensaje de Jesús,
porque Él es la representación, oiga bien la palabra, Jesús es la representación de un Adán perfecto, porque el primer Adán pecó, esa era la idea de Mahoma, el primer Adán pecó, entonces Dios envió, esa fueron las palabras de Mahoma, Dios envió a su profeta, al Mesías, Jesucristo, y fue santo, puro, y fue tan santo y puro y cumplió toda la ley y todo lo demás, entonces subió al cielo. Porque así como Enoc, Elías y todo lo que subieron al cielo, ellos, según los ebionitas, que eran los primeros cristianos, Jesús no vio muerte. Eso fue lo primero cristiano. Bien, estamos claros ahí. Entonces, cuando Mahoma se planta en esta situación de que reconoce que Cristo es el Mesías, que sí cumplió la ley abrahámica y que solo siguiendo las enseñanzas que le fueron dadas a él, a Mahoma, ¿verdad? Ese mensaje que le fue dado allá en el cielo, porque él subió en la transfiguración, bendito Dios. Entonces cuando alguien me dice, no, pero esos son inventos, quizá él habló con el DH o quién sabe qué, ¿verdad? Pero entonces, el Apocalipsis entonces es falso o lo demás. Porque si Mahoma tuvo esta descripción y esta confirmación de que Jesús es el Mesías y de que vuelve y va a volver junto con todos los profetas, dice, Jesús vuelve, le dice, aleluya. Bendiciones, Marcos Colón. Estamos tratando el tema de Mahoma. Yo espero que tú hayas llegado a tiempo y si no le das para atrás ahorita porque vamos adelantando ya este tiempo donde estamos tratando a Mahoma, el último profeta. Y como estaba ya ampliando, hermanos, dejemos un poco la ceguera. A mí, en República Dominicana y en otros países que yo he visto y he hablado con personas y con pastores, hablan de Mahoma de una manera tan brutal y despectiva que yo me quedo asombrada. Ay, no, pero ¿y cómo va a ser? Mira, si Mahoma era un matón y no sé qué cuántas cosas, pero ¿y David dónde lo dejamos? Porque el problema de David y Josué y toda la cosa y todo el problema que hubo ahí, ¿verdad? Todo el problema que hubo fue por la envidia que tenía el rey de que David mataba no solo a miles, sino a 7,000. Entonces, nosotros tenemos que entender que en el tiempo, en la historia, Dios ha buscado a sus guerreros. Mahoma no quería defenderse, pero él tuvo que hacerlo. Porque cuando él vino y se enfrentó, oiga bien, aún a su propia familia, porque ya cuando él subió al cielo, en la presencia esa que él sintió, que vio los ángeles, que vio a Abraham, que vio a Moisés, que vio a Jesús. Entonces no me diga usted a mí que él no vio a Jesús, entonces, porque vamos a decir de Pablo que no vio a Jesús tampoco, porque Pablo no vio a Jesús de manera en la carne, sino que lo vio transfigurado. Entonces Mahoma lo que viene a decir, yo vi a Jesús, yo vi a Abraham, y me dice que tengo que orar 50 veces al día. Entonces, ¿qué dice los hadices? Que uno de los profetas bajó antes de que ya se fuera la visión, porque déjenme decirle, no sería que Mahoma subió al cielo, puede que haya sido una visión, así como se hizo el Apocalipsis, que fue una visión, entendamos la palabra. Entonces, cuando Mahoma dice que vio a Jesús y le dieron la información de que debían orar 50 veces al día,
Uno de los profetas, ya cuando Mahoma venía bajando, le dice, mira, eso es demasiado, no te vayas, vamos a volver para atrás para que den una orden que sea más fácil de llevar. Entonces cuando volvieron al cielo, porque no había bajado todavía, entonces le dicen, no, ora 5 veces al día. La Biblia nos dice a nosotros orar en todo tiempo. Es decir, yo no veo lo que es diferente en el mensaje cristiano al mensaje de Mahoma. Porque a nosotros los cristianos, y nosotros predicamos y llevamos este mensaje de salvación diciéndole a la gente, tenemos que someternos a la palabra de Dios. Someternos cada día a la palabra de Dios. Entonces él está predicando que te tienes que someter a la voluntad de Dios. Ok, seguimos. ¿Cuántas esposas tuvo Mahoma? Mahoma tuvo entre 11 a 12 esposas. Ah, no, pero espérate, es que el Islam se casan con niñas. Y él fue uno de ellos. Yo no sé si usted escuchó bien al principio del estudio. El judaísmo y el Islam son prácticamente lo mismo, siguen lo mismo, tienen un Dios único, pero sin la aceptación de Cristo. El Islam tiene a Dios como único, un Dios único, soberano, el eterno, el creador, y a Jesucristo como el rey que viene junto con los demás profetas. Ok, estamos bien ahí todavía. Oh, no, hermana, pero es que mire, ese hombre era muy sanguinario, ese hombre violaba niñas, ese hombre se casó. La niña con la que él se casó se llamaba Aisha. Bien, entonces vamos a ir a la Biblia, al Antiguo Testamento, a los patriarcas, para poder entender si eso era posible o no era posible, si eso era una práctica común o no era una práctica común. Bien, entonces, cuando la Biblia habla en Números, capítulo 31, versículo 14 al 18, usted se va a topar con algo tan terrible que usted se puede caer para atrás. El mismo Moisés autorizó prácticamente, hermano. Yo no puedo decir la palabra aquí porque estoy en línea, pero realmente, si leemos la Biblia a fondo, si buscamos cuáles eran las costumbres del botín de guerra, que era el botín sexual de guerra, yo le voy a leer. Dice, y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenares que volvían de la guerra. Y les dijo, oiga bien, ponga oído, preste oído. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida, oiga bien, a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová, siempre echándole la culpa al otro, menos a ellos mismos. Entonces, el versículo 17 dice, miren la orden que dio Moisés, el patriarca. Dice, matad pues ahora a todos los varones de entre los niños. Matad también a todas las mujeres que hayan conocido varón carnalmente. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, dejaréis con vida para vosotros. Esto es una violación. Aquí se está diciendo, Moisés está diciendo, es decir, el botín de guerra de ustedes, que maten a todas las mujeres. Eso es lo que están haciendo ahora esa gente para allá.
Moisés autoriza una violación de menores. Porque para ello que ellos van a coger esas niñas pequeñas, niñas, muchachas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos al diccionario en hebreo, vamos a buscar lo que es una chica o una niña, ¿verdad? En hebreo es Nara. Ahora vamos a ver qué es Nara. ¿Qué es una Nara? El origen hebreo del significado Nara es niña, doncella. Ahora bien, una Nara o una niña doncella, su edad es entre los 3 y los 12 años. Bien, estamos bien ahí, ¿verdad? Oye, esto es tremendo. Entonces, las profecías de Isaías hablan también de una doncella. Eso cuando hacen la presentación de que María va a tener un hijo, es una niña tierna. Entonces nos vamos también a una esposa niña. Y es la historia, y usted dirá, ¿y a qué viene al caso que ella vaya al Antiguo Testamento? Es que lo que para nosotros culturalmente puede ser algo espeluznante, porque lo es. Pero un patriarca, hermano, le dio como botín de guerra a los soldados, niñas, no estamos, está claro eso, la palabra niñas, ¿verdad? Usted lo leyó junto conmigo, yo se lo voy a dejar acá, para que usted lo lea también, lo voy a poner aquí de un minuto. Números, se lo voy a poner para que usted lo lea. Números 31. Del 14 al 18, para que usted lo lea también, porque es que no está bueno. Entonces, hermano, también seguimos acá, leyendo. Hubo una parte en el Génesis, capítulo 24, en sus versículos 59 al 67. Hermanos, Rebeca, la niña esposa de Isaac, esto es terrible. Rebeca no era una mujer adulta, era una Nara, una niña. Entonces, culturalmente nosotros entendemos que una niña, una Nara, en el hebreo, en el original hebreo, porque la Biblia está en hebreo y no podemos leer una cosa sin entenderla. Una doncella o una Nara de 3 a 12 años. De 3 a 12 años es una Nara, una niña. Fuimos al Antiguo Testamento porque para usted decirme a mí que él estaba haciendo algo mal, es porque entonces los patriarcas lo tenían que considerar mal. Pero estamos viendo el mismo Moisés como dice que se queden con todas las niñas. ¿Para qué? Para rezar. No era para rezar. No era para rezar. Porque Rebeca tampoco era para rezar que la quería Isaac. Era para casarse. Yo para mí también entendía que Rebeca era una mujer cuando se casó con Isaac. Pero no. Vamos a la Biblia. Entonces dejaron ir a su hermana Rebeca y su nodriza con el criado de Abraham y los que estaban con él, y bendijeron a Rebeca. Entonces, una nodriza, yo quisiera que alguien entienda que una nodriza es alguien que cuida. Yo voy a buscarla acá. La nodriza es una persona que amamanta, dice que amamanta y cuida a un niño que no es suyo. Oiga, qué tremendo. Entonces yo voy a seguir leyendo algo importante. Isaac no era un joven. En el versículo 63 y 64 vamos a ver que Isaac no era un muchacho. Era una persona, según la Biblia, de 53 años. Y mire el asombro. En el versículo, estamos en Génesis 24 y vamos a estar analizando el versículo 63 y 64.
Isaac sale al campo en la tarde para meditar. Al levantar los ojos, ve los caballos acercándose. Rebeca, al ver a Isaac, baja del camello. Seguimos el versículo siguiente. Dice acá, Rebeca pregunta al siervo, ¿quién es ese señor? Al ver que es su señor, se cubre con el velo su rostro. Cuando le dice el siervo que ese señor, ese es el señor con el que ella se va a casar. Fui Kitty madre. Dice, Isaac la recibe, la toma por mujer y la lleva frente a su madre. Entonces, repetimos, una nodriza en hebreo es nuk, una N, una U y una C de casa. Una nodriza es aquella mujer que amamanta. ¿Usted cree que la hija mía que tiene 16 años yo la voy a mandar con una nodriza si es que se va a casar? No la puedo mandar con una nodriza. Porque en el hebreo una nodriza es una nuk, una persona que está cuidando un niño. Era una niña, Rebeca. Pero si usted todavía no está creyendo que era algo normal en el judaísmo y que simplemente se estaban siguiendo las normas previamente establecidas de lo que era la Torá, entonces yo voy a seguir más para adelante para que usted entienda que había reglas sobre violaciones en el pueblo judío que están vigentes hoy. Hoy. Estamos hablando de hoy. Yo quisiera tener ese librito acá cerca porque lo he leído. Es el libro de las costumbres y normas por el que se rige el judaísmo. Se llama el Talmud. Entonces de acá yo voy a chequear y voy a seguir. Dice acá la palabra, Moisés establece que las leyes sobre la pérdida de bienes, el uso de la ropa apropiada, de tendencia de los intereses ajenos, el matrimonio con vírgenes y la inmoralidad sexual. En Deuteronomios 22, 28 al 29, dice acá, estamos en el Antiguo Testamento, yo lo voy a ir colgando acá por si usted quiere buscarlo. Deuteronomios, vamos a estar leyendo el 22, el capítulo 22, del 28 al 29, solo 2 versículos vamos a estar leyendo. Bien, seguimos. Y dice acá la palabra, si un hombre se encuentra con una mujer virgen que no está comprometida y lo obliga a acostarse con él y son descubiertos, el hombre pagará, no irá preso, no va a ir preso, oiga bien, el hombre pagará al padre de la joven 50 piezas de plata y se casará con ella por haberla deshonrado. No podrá divorciarse de ella mientras viva, pero esto no quiere decir que no se pueda casar con varias, porque esa era la ley, esa era la Torá. No obstante, nos vamos a ir más adelante. ¿Qué dice el Talmud judío? El Shulchan Arut, en la parte que tiene que ver con esto de la sexualidad y todo eso, el código de la ley judía establece lo siguiente. Atiendan, pónganse en pulso. Esto se llama el Shulchan Arut. Dice, los sabios enseñaron que a los 18 años es la edad ideal para el matrimonio y que antes de esa edad se debe dedicar tiempo al estudio de las escrituras y a ordenar su propia vida. Eso es en el Talmud. Prohíbe comprometer a una hija con un hombre mientras sea menor de edad.
hasta que alcance la madurez y lo pueda decidir. ¿Quiero casarme con fulano o no? Es incapaz, dice, de tomar una decisión. Sin embargo, el Shulchan Aruch explica que se añade una excepción en las niñas de 3 a 12 años. Oiga bien, una excepción. Entonces, cuando te dice una excepción, es que vamos a ver ahora, pueden ser comprometidas por sus padres en situaciones de angustia, de exilio, de persecución, pero debe evitarse mientras que sea posible. No obstante, se prohíben los compromisos sexuales con la pena de azote decretada rabínicamente y enfatiza que tanto los compromisos como el matrimonio con menores están prohibidos por decreto rabínico. El Shulchan Aruch también afirma que los sordos mudos, las personas locas y menores de edad no son ajenas actos, personas agentes aptos para el compromiso, porque carecen de la capacidad mental y por lo tanto no pueden consentir significativamente. Pero aquí el Shulchan Aruch, que es la ley judía, el código de ley judía, dice que una niña entre los 3 y los 12 años, si sus padres lo aprueban, pues la niña va a ser vendida, es la palabra, porque recuérdese que ya acabamos de ver que en el judaísmo no es un delito. No es un delito como en República Dominicana, que el que viola a una niña tiene que ir preso. No. Aquí lo que está diciendo es que la nena, al padre se le tiene que pagar una cantidad por el daño. Y si es posible casarse con ella, oiga, con una niña de 3 años. Venga, mano. Dice el Talmud, por ejemplo, establece que una niña de 3 años y un día podía casarse mediante relaciones sexuales con el consentimiento de su padre. Si bien el Talmud recomienda que una hija se casara cuando era nará, bebé, pues es decir, entre los 12 y 12 y medio también podía casarse, el padre podía casarla antes. Según el decreto estudiado, la práctica era bastante común y prolongada durante siglos, incluso en el siglo XVI. El historiador David Feldman, en su estudio sobre las relaciones matrimoniales judías, nos proporcionan evidencia de lo común que era casar las niñas con hombres mayores. Según el Talmud, un hombre que deshonra a una virgen cualquiera, mujer de 3 años y un día, debía pagar a su deudor la cantidad de 30 y tantos de platas. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero hacer entender a ustedes? Que dentro del judaísmo y de las costumbres y normativas del judaísmo es todavía permitido que una niña más un día de nacida puede casarse siempre y cuando sus padres, debido a que haya una persecución, guerra y no sé cuántas cosas más que puedan haber, pueden casarla, si da el dote. Entonces, hay muchas cosas que usted tiene que escudriñar en su Biblia para que no ande satanizando lo que el judaísmo le dio ley. Porque ninguna persona judía que viole a una niña, a una nará, como dice en hebreo, una niña, va a ir preso, no va preso, lo que hacen es que pagan y ya. En los países hispanos nosotros vemos que cuando hay un violador de una niña, no la mandamos a que se case con 3 añitos de edad, ni con 12 menos. Pero la Biblia es clara de que todos los patriarcas hacían estas prácticas y aún peores, como dice Números, que el mismo Moisés, lo acabamos de leer,
el mismo Moisés autorizó estas violaciones y usted la ve bonita. No, no son bonitas. Un patriarca. Entonces, en el caso de Mahoma debió esperar a que la niña desarrollara. Usted me entiende, ¿verdad? Lo que quiere decir desarrollar, que ya se vuelve una mujercita. Y sabemos cuándo es, ¿verdad? Todos sabemos. Entonces, cuando metemos a Mahoma como que no, como que él esto y esto y lo otro, pero vamos a ponerlo junto con los demás. Vamos a compararlo con los demás profetas y patriarcas para poder medir las cosas bien. No es que usted me diga a mí que Mahoma era malo simple y llanamente porque la élite le dijo a usted que el Islam era malo, pero a diferencia del judaísmo, que aunque sean iglesias hermanas o creencias iguales, que tienen un Dios, los judíos no van a aceptar a Cristo, no lo aceptan, no lo quieren, no lo buscan por ningún lado. Le tienen, en el Talmud lo tienen muy mal parado a Jesús. Y ya se está preparando el judaísmo para preparar el tercer templo. Ready casi. Entonces, ¿para qué? Para poner el anticristo. Entonces, siguiendo con Mahoma, porque leímos bastante, y bastante malo, por cierto, porque eso es árabe, yo no sé leer bueno árabe, yo hice lo mejor que pude dentro de mis posibilidades y espero que haya entendido. Entonces, siguiendo con Mahoma, que ya se me está acabando el tiempo, siguiendo con Mahoma, usted dirá, pero los musulmanes adoran a Mahoma. Falso. Falso. Ya yo fui, me senté en una mequita, hablé con el imán, le pregunté todo lo que tenía que preguntar, porque yo soy así. Yo soy una persona que cuando yo quiero saber de algo, yo voy y me meto donde es. Me senté ahí. Miren, en una mequita no hay ni asientos bien. Hay asientos para las personas que son como yo y no puedo estar hincar ni sentar, qué sé yo. Yo me siento y ya. Entonces, hay unos poquitos bancos para las personas muy mayores, pero están atrás. Todo adelante es carpeta, es decir, carpeta uno le llama acá pues a la cobertores. Bueno, igual, lo que yo les quiero decir es que ahí no hay sillas en que sentarse, no hay cuadro de Mahoma, no se puede adorar a Mahoma, no se puede adorar más que a Dios. Usted va ahí, usted ora nada más. Y cuando uno le pregunta a ellos acerca de Mahoma, dice, Mahoma dio el mensaje de que Cristo es el Mesías. Entonces el cristianismo predica que Cristo es el Mesías. El judaísmo dice que Cristo no es ningún Mesías, que eso es un brujo. ¿A quién le creo entonces? Pero en las iglesias cristianas se está predicando que Mahoma era un brujo o no sé qué cosa. Pero lo que hay es que el mismo, todo el ideal, todas las ideas y doctrinas son fundamentadas en los profetas. Ellos siguen un lineamiento de las leyes abrahámicas. El judaísmo fue el único que se quedó atrás, que no acepta a Jesús. Pero el Islam, y gracias a que Mahoma fue y le dijo a ellos, miren, Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías. Ese es el mensaje, Jesús es el Mesías. Hermana, ellos son idólatras. Falso, nuevamente repito. ¿Qué hay en la Meca? En la Meca hay un building, un edificio bastante grande. Tiene un sillón de cemento. No hay imagen por ninguna parte, igual que en las mezquitas que ellos tienen acá. En la iglesia donde ellos se congregan, vamos a decirle de esta manera para que entiendan. Pero no hay imágenes. Hay más imágenes en una iglesia cristiana hoy día que son más alusivas a la idolatría que en un templo o una mequita. Porque en una mequita lo único que usted va a hallar es hadices, es decir, este Corán está en inglés, tengo uno en español también. Porque uno tiene que leer, hermano, leer para que no lo engañen las iglesias, las sectas religiosas. Porque son las sectas religiosas las que han dicho que este hombre, Mahoma,
no dio el mensaje. Sí dio el mensaje. Cristo es la fuente de la vida. Cristo. Él siguió el mismo mensaje de los ebionitas. Él recibió el mensaje claro. Para ellos, Jesús es el Adán perfecto, porque el primer Adán pecó, mas Jesús no pecó, ni vio muerte según ellos, porque eso es lo que se enseñaba. Ya en el concilio de Nicea 325 fue que voltearon todo y sacaron a todo el que no le convenía, porque la Iglesia Católica instauró lo que ella quería, lo que ella entendía que eso sí era bueno y no era perjudicial. Pero ¿quién son las personas más idólatras que conocemos? El catolicismo. Entonces a ellos no les convenía que Mahoma había quitado todo lo que era la idolatría y todos esos santos y todas esas cosas, porque para el Islam, que es la sumisión a Dios, que es lo que predica el cristianismo, para usted estar conectado, usted no puede tener otros dioses ajenos. Entonces eso fue lo que hizo Mahoma, destruyó todo eso que estaban llenos de muchos ídolos y dijo que no se podían tener imágenes ahí, porque a Dios nadie lo había visto y nadie podía hacer eso. Hay un Dios verdadero, él decía. Hay un Mesías que vino y vuelve. Entonces es el mensaje cristiano. Que te he llamado de otra manera es otra cosa. Pero yo no voy a odiar a alguien sin antes conocer el trasfondo histórico. Para mí el pentecostalismo y el Islam es lo mismo, porque usted lo voltea de pie a cabeza y es lo mismo. Es la misma enseñanza, la misma. No, pero no, es que el hecho de que usted no haya estudiado acerca de una persona, no venga a decir que el Islam adora a Mahoma. Eso es falso. Eso es total y plenamente falso. Ellos tienen prohibido colocar imágenes dentro del templo o la mequita, como usted le llame, ¿verdad? No pueden, no hay fotos. En el único lugar que hay fotos de Mahoma es en los libros y no lo llevan allá, porque ninguno de estos, la Biblia de ellos, el Corán, ¿verdad? No tiene fotos, no hay nada, letras. Entonces, en la Biblia de nosotros más fácil se encuentra con figuritas y cositas, pero no hay nada, ni que Jesús estaba ahí, ni de qué forma estaba Jesús, nada. Eso está pelado. Es solamente para que usted vaya a ese lugar, ore y salga por ahí mismo. No hay manera de haber una idolatría ahí. Los idólatras a veces somos nosotros que tenemos en la iglesia de que un Jesús y una cosa guindando por ahí. No podemos. No podemos mentir. No hay forma. Lea, busque, indague. Esa fue una de las razones por las que quitaron a Mahoma, porque él dijo que no se podían tener imágenes dentro de la casa de Dios. Se fue en contra hasta de su propia familia, oiga bien, de su propia tribu. Pero la Iglesia Católica no le interesaba lo que decía Mahoma de la idolatría. Por eso fue retirado. Igual que como María Magdalena, que hablamos la pasada semana, dijo que el camino a Dios estaba dentro de nosotros y que el reino de Dios estaba dentro de nosotros. Entonces Mahoma lo que dijo, la idolatría, no, tienen que quitar todos esos santos de ahí. Eso está vacío. Donde ellos van a la peregrinación, eso es lo que se representa, es que la presencia de Dios está ahí en ese lugar. La presencia, ahí no hay imágenes, ahí no hay nada, eso está vacío, es un edificio solo, con un banco de blocks en cemento, y hay unas copitas que están guindando amarradas porque no debe haber nada ahí. Él lo limpió antes de morir, Mahoma. Entonces yo no estoy resaltando a Mahoma, ni yo soy islámica, ni nada que eso, no. Yo lo que estoy diciendo que es el mismo mensaje del cristianismo, el mismo. Y usted dirá, pero nosotros creemos que Jesús es Dios.
Sí, pero nosotros lo creemos porque el concilio de Nicea en 325 dijo que Jesús era Dios, aunque los ebionitas, que eran los primeros cristianos, dijeron que Jesús no era Dios, porque Dios no muere. Esa era la lógica de ellos. Y que Jesús había ascendido al cielo, lo mismo que dice Mahoma. Bien, entonces, de ahora en adelante yo insto a las personas cristianas que dejen de estar diciendo que el Islam adora a Mahoma. No, no lo adoran. Creen que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Predican que debemos someternos a Dios. Y una parte importante es que en el arameo Jesús decía, y decían también los judíos, la paz sea con ustedes, la paz sea contigo. Y salam aleikum significa la paz sea contigo. Entonces, yo no entiendo dónde sacan tanta barbarie para decir en contra de una determinada denominación, que es la misma abrahámica que predica todo el mundo. Imagínense la importancia de decir que Cristo es rey, y ellos lo dicen. El judío no lo va a decir, pero usted va a seguir el judío, porque para usted le vendieron que el judío es el pueblo de Dios, pero sin Cristo, bendito. Dios le bendiga, amados hermanos. Yo espero que desde hoy usted empiece a escudriñar. Sí fue Mahoma el último profeta, porque a diferencia del apóstol Pablo no cambió el mensaje, no lo cambió. Siguió todo igual. Siguió las enseñanzas de los profetas, aunque fueran malas las enseñanzas. Porque imagínate, si Moisés mandaba a violar niñas, wow, eso es terrible, eso está en su Biblia, léala. Yo no estoy inventando. Yo estoy diciendo simple y llanamente lo que acabamos de leer en la Biblia. Hasta le puse ahí los textos bíblicos. Me falta Génesis también por ponerle para que también lo lea. Génesis, leímos a Génesis desde el capítulo 24, sus versículos 59 al 67. Es bueno que usted lo lea, porque el problema de la gente es que la gente solamente quiere pelear y decir y discutir. Ningún islamista cree que Mahoma es rey y viene. No. Mahoma le dijo, Cristo es el camino, Cristo es el rey, el mensaje es ese. Entonces, ¿por qué razón la gente sigue mintiendo y diciendo y maldiciendo? Y que Mahoma está en su tumba y Jesús no murió para ellos, métalo en su cabeza. Jesús no murió para el Islam. Y recuerde que al igual que el cristianismo tiene algunas variantes como son el pentecostalismo, el metodismo y otras ramas, el Islam tiene dos ramas, que es el chiita y el suní. Ambas tienen un problema grave, porque así mismo como el pentecostal vive tirándole a nosotros lo que andamos con esto, con maquillaje, con tinte, el chía es al extremo religioso y el sunita es algo un poquito más pasable. Las mujeres se maquillan, las mujeres usan o no velo y así sucesivamente. Pero en el chiita, que es la religión predominante, la denominación chía, es la que está en Irán y otros países árabes, donde es obligatorio que la mujer se cubra. Pero eso no aplica en todas las áreas árabes. Entienda eso. El sunita y el chiita son islam, pero son diferentes. Entonces no vamos a satanizar a todo el mundo. No vamos a seguir mintiendo a otros como nos enseñaron a nosotros. Porque a mí me enseñaron que Mahoma era visto como un dios y que ellos no habían aceptado a Cristo, cuando el judaísmo es que no acepta a Cristo. El Islam dice, Cristo es el rey, métaselo en su cabeza, Cristo es rey y vuelve.
y va a venir con todos los profetas a gobernar. Cristo es igual, es decir, Cristo asimismo, como el primer hombre pecó, Dios envió a uno justo, puro y que cumplió la ley a perfección. ¿Quién dijo eso? Mahoma. ¿Quién dice eso? El cristianismo. ¿Quién dice eso? Cualquier religión que haya dicho que Cristo es rey. Entonces, ¿por qué tenemos que nosotros los cristianos, los ministros, estar mintiendo tanto? Creando islamofobia. Cuando es más fácil, quizás no es tan fácil para alguna gente que nada más le gusta decir amén. Pero en mi caso, yo tenía muchas lagunas. Yo decía, pero ¿y por qué que la iglesia cristiana dice que Mahoma es el Dios del Islam? Entonces, cuando me topo con ellos, cuando me puedo sentar con ellos, veo que a nosotros nos vendieron una mentira garrafal. Es el mismo cristianismo, culturalmente diferente. Pero en República Dominicana hay una denominación cristiana que usan el velo, que no se lo quitan ni para nada. Y viven una vida muy recatada, muy cubridora, parecen ya monjas, digo yo. Entonces, no podemos, hermano, estar mintiendo. Por favor, dejemos de mentir. Dejemos de hacerlo. No digamos lo que el pastor dice sin antes investigarlo. No, por favor. El mensaje no fue cambiado. El mensaje lo quiso cambiar el judío para decir que el Islam era malo. Y tenía razón de decir que el Islam es malo. ¿Por qué? Porque para ellos quien acepte a Cristo está mal y está contrario a ellos. Nada más eso. Dios le bendiga, Dios le guarde. Espero verlo pronto. Espero que esto no sea para que usted deje de estudiar la Biblia y se meta al Islam. No, métase al cristianismo, métase a la Biblia, indague, busque, investigue. Porque la verdad no está a veces dentro de las cuatro paredes, está en la historia, está en la Biblia, buscando qué significaba esto, qué significaba aquello. No es diciéndole al pastor, amén. No, así usted no va a lograr nada. Porque así calladita la quieren bonita, pero mientras tanto le están haciendo odiar al Islam, odiar al testigo, odiar a todo el mundo. Mira, aquí yo le digo la verdad, si usted está esperando que porque usted es cristiano o cristiana de una denominación diferente, usted sola está salva, usted solo está salvo, está frito pastelito, porque Dios no viene a buscar una religión. Dios viene a buscar personas llenas de la misericordia. Dios te bendiga. Será hasta una próxima.